Muy buenos días, mis preciosos hermanitos. Hoy en la madrugada busco del Señor para hablar con Él y que Él me inspire y me diga qué debo hacer, qué debo decir y qué les debo enseñar en este devocional. Vamos a ver con dónde va la historia. En el libro de Samuel, en el primero, hablan de que Dios ungió a David, pero David no hizo lo bueno delante de Dios, o sea que Dios decidió quitarle el reinado a David. Para eso manda el, a Samuel para que unja a David como rey, que iba a suceder cuando muriera Saúl a David como rey. Dios bendijo a David porque él hacía lo agradable para Dios, era un hombre temeroso de Dios, no buscaba sino hacer la voluntad de él. Y por eso Dios lo bendice. Y esa bendición que Dios le da a David, Saúl la envidia. Y Saúl cada vez se aleja más y más de Dios y se aleja más y más de Dios. Y esa envidia que Saúl tiene en contra de David hace que él busque matarlo. Busque matarlo. Saúl tenía un hijo llamado Jonathan, muy amigo de David. Eran muy amigos, entablaron una amistad grandísima. Ojalá tú y yo tuviéramos amigos y seamos amigos como son David y Jonathan. Pero David, todo Dios siempre lo bendice. Pero Saúl va de mal en peor por no estar al lado de Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Y así va narrando, ahí donde vamos narrando la historia bíblica. Y al terminar el libro de Samuel, del primer libro de Samuel, narran de que en batallas Saúl y Jonathan mueren en batalla. Hay muchas historias muy bonitas y muy interesantes ahí y te invito a que tú las leas, pero no te las voy a leer yo. Voy a saltar al segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y vamos a leerlo a ver qué es lo que nos dice hoy la palabra del Señor, que Dios nos quiere enseñar hoy, que Dios nos quiere hablar a ti y a mí y a toda la humanidad. Y dice así: después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclar tras haber derrotado a los amalecitas. Y allí se quedó 2 días. Pero al tercer día llegó al campamento de Saúl un hombre que traía la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia y David le preguntó: ¿de dónde vienes? He logrado escapar del campamento israelita, respondió aquel hombre. Pues, ¿qué ha ocurrido? Dígamelo, por favor, exigió David. Pues el ejército huyó del combate y que muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. Y también murieron Saúl y su hijo Jonathan. ¿Y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonathan han muerto? Preguntó David al criado que le había traído la noticia. Y éste le respondió, ojo con la respuesta: pues de pura casualidad estaba yo en el monte Gibad y vi a Saúl apoyándose en su lanza y a los carros de combate y la caballería enemiga a punto de alcanzarlo. En ese momento él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes y luego me preguntó que quién era yo y yo le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercara a él y lo matara de una vez, porque ya había entrado en agonía y sin embargo todavía estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque me di cuenta que no podía vivir después de su caída. Luego le quité la corona de su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaban se rasgaron la ropa en señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonathan, lo mismo que la derrota que habían sufrido los israelitas, el ejército del Señor, y ayunaron hasta el atardecer. Después David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿tú de dónde eres? Soy extranjero, una malecita, contestó él. ¿Y cómo te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido del Señor? Exclamó David. ¿Por qué te atreviste a matar
a Saúl. Ustedes, hermanitos, se alcanzan a imaginar el dolor de David al saber de que Saúl y su gran amigo de corazón habían muerto por la noticia que le había dado este joven. Así Saúl quería matar a David, él no lo odiaba en su corazón, Saúl lo amaba y lo respetaba. Él tuvo la oportunidad de matarlo, pero David tenía en su corazón a Dios. Él tenía amor en su corazón y no decidió matarlo muchas veces. Terminando los capítulos de Primera de Samuel, narran la historia de cómo David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo mató. Quiero que me lo investiguen y me cuentan por WhatsApp o en YouTube, me dicen de qué manera fue y a ver si sí me están siguiendo la lectura bíblica que les estoy dando. Muy bien, hermanitos. Por otro lado, su amigo Jonathan. Qué dolor de él saber que un gran amigo había muerto. Pero la pregunta es, ¿cómo murió Saúl? ¿De qué manera? ¿Porque lo mataron en guerra? ¿O porque Dios le quitó la vida? Este Amalecita le contó la forma de cómo murió David. ¿Y qué dijo David? ¡Ay, qué bien! No. David fue severo y le dijo, ¿por qué te atreviste a matar a Saúl? En este tema hay una gran controversia en este momento en el mundo. Se llama la eutanasia. Y es quitarle la vida a una persona que está en agonía, una persona que desea morir porque ya no tiene solución médica. Pero ¿qué tal de la solución de Dios? Dios puede hacer un milagro. Hay gente que sufre y quiere morir. Pero ¿qué quiere Dios? Pero es que ya en este mundo no le importa lo que Dios quiere, hermanito. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere la humanidad? No, ¿qué quiere Dios? Primeramente, cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios da soluciones. Y si Dios desea que alguien esté en agonía, es la voluntad de Dios. Queremos muchas veces ser mejores personas que Dios. Ahí es donde está el grave error. Muchas personas en agonía quieren hacer esto, pero Dios no tiene eso en mente. No. El ser humano no respeta la voluntad de Dios. Y opinan. Y mi papá me enseñaba que la opinión es como el ombligo. Todos tenemos una, pero para nada nos sirve. Dios es soberano. A Dios no le interesa tu opinión. No, Él tiene las cosas ya establecidas y dice que es pecado y que es agradable a Él. Porque este mundo a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y tenemos que ante Dios tener humildad, agachar la cabeza ante Él porque Él es el Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestra suprema autoridad y no tenemos ninguna opinión en cuanto a su... No es que yo opino de lo que dice Dios, no, a Dios no le importa lo que usted opine, obedezca, es lo que Él quiere, obediencia. Y si este mundo está mal como está es porque no obedecemos a Dios. La eutanasia no agrada a Dios y lo leemos en muchos versículos bíblicos. No matarás, la vida es del Señor, Él decide cuándo la da y cuándo la quita. Tenemos que ser reverentes ante Dios y hacer solamente su voluntad. La llavecita dice, solo Dios puede quitar la vida, solamente Él. Y así hay muchos temas que para la humanidad ya la están aceptando y es agradable y es un orgullo, pero para Dios no. Para Dios no. Y cuando a Dios dice no, es no. O bueno, haga lo que quieran. Y ahí es donde las cosas salen mal. Ya Dios en este momento le dice a la humanidad, hágase tu voluntad. Y por eso es que este mundo está destruido y está mal, porque no acatamos la palabra de Dios. Y para poder obedecer la palabra de Dios la tenemos que estudiar. Estúdiala, escudriñela. Y si alguien te dice algo, tú lo puedes mirar a través de la Biblia y decir, no, eso lo que tú estás diciendo no está bien, porque la Biblia dice. Dios los bendiga, hermanitos. Espero que
aprendamos a aceptar la palabra de Dios y que cada día seamos mejores hijos de Él. Dios los bendiga.